Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Héctor Eduardo B. Reyes y yo les voy a presentar el curso de cómo realizar mapas web con R. Ok, bueno, yo voy a partir de la idea de que muchos de ustedes ya tienen conocimientos básicos de R, es decir, pues, cómo crear variables, cómo crear subconjuntos, instalar paqueterías, obviamente. Si saben estos conceptos fundamentales, este curso es fantástico para ustedes. En caso de que no tengan ningún tipo de conocimiento de R, no se preocupen, el material va a estar disponible, ustedes lo van a poder checar cuando ustedes quieran y también el video va a estar disponible para que puedan revisarlo. Finalmente, pues va a ser un curso muy rápido, así que espero que estén al pendiente de todo y las preguntas al final, por favor. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar directamente con este curso. ¿Qué es lo primero que voy a pedirles que hagan? Yo les voy a mandar el documento, un documento R Markdown. Para aquellos que no sepan qué es un documento R Markdown, bueno, este tipo de documentos nos permite generar texto y además irle insertando cierto código en R. Todo esto en orden de que nosotros podamos crear, por ejemplo, o automatizar algunos reportes. Entonces, para aquellos que nunca han usado R Markdown, basta con instalar la paquetería desde RStudio. Entonces, simplemente indico el comando install.packages y coloco R Markdown. Ok, necesito que tengan instalada esta paquetería antes de que ustedes abran el documento que les voy a enviar al final del curso. Vamos a ir instalando otra serie de paqueterías a lo largo del curso, bueno, a lo largo de esta sesión. Así que tengan en cuenta esto, muy importante. R Markdown es la primera que deben de instalar para que puedan abrir este documento. Una vez que instalen esta paquetería, se va a habilitar este botón que tenemos aquí, en el cual ustedes pueden exportar este tipo de reportes hacia un HTML o hacia un PDF. ¿Ok? Cuando ustedes exporten hacia un HTML, van a poder acceder a este documento, que es donde ustedes van a poder observar el código que vamos a ir escribiendo a lo largo de la sesión y los productos de este código. ¿Ok? Entonces, este es básicamente para que ustedes puedan abrir el documento que yo les voy a enviar al final. Ahora sí vamos a iniciar directamente con lo que es R, con lo que es Leaflet para R. R tiene muchísimas paqueterías para poder crear mapas. Las más conocidas para crear mapas interactivos es Leaflet y MapView. Entonces, para este curso vamos a ver Leaflet específicamente. Entonces, Leaflet es una paquetería de JavaScript, es decir, está basada en JavaScript y nosotros podemos acceder a ella mediante una paquetería de R que tiene el mismo nombre, Leaflet. Entonces, con esta paquetería de JavaScript, con base de JavaScript, nosotros podemos crear mapas dentro de la consola de RStudio y también podemos exportar estos mapas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer algunas interacciones mediante, por ejemplo, hacer algunas vistas panorámicas, interacciones mediante el zoom. También podemos hacer una serie de composición de mapas, es decir, que podemos agregar diferentes layers para poder crear nuestros mapas. Podemos agregarle cualquier tipo de información espacial, ya sea de tipo raster o de tipo shapefile. De la misma forma, ustedes pueden abrir estos mapas dentro de la consola de RStudio. Pueden insertar estos mapas dentro de documentos, por ejemplo, este documento que les voy a enviar, o pueden incluirlo directamente en una página web o en su blog. Y obviamente pueden usar diferentes objetos espaciales dentro de R y acoplarlos con la paquetería de Leaflet. Los más conocidos, los SP y los SF. Los SP son los que nosotros normalmente conocemos como los shapefiles. R los lee como un archivo de tipo SP o se llaman Simple Polygon y SF, que es Simple Feature.
¿ok? De la misma manera, nosotros podemos ir agregando una serie de plugins para extender las capacidades que tiene Leaflet y generar una serie de herramientas mucho más avanzadas. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, instalar las paqueterías. Primero, R Markdown, ya les indiqué que esta es la primera que deben de tener instalada antes de poder generar este documento. Y ahora sí vamos directamente con instalar Leaflet. Ya saben, para instalar una paquetería deben instalar install.packages, entre comillas, el nombre de la paquetería, Leaflet, y correrlo. Esto no lleva más de 2 minutos. Y, ok. Ya tengo todas estas paqueterías instaladas, les repito, no les lleva más de 2 minutos instalar estas paqueterías. Vamos a generar, ¿cómo va a estar constituido nuestro mapa Leaflet? Bueno, pues primero de nuestro objeto, que es el widget, o sea, la función que manda a llamar el objeto de JavaScript. Entonces, para iniciar, nosotros indicamos library y cargamos nuestra paquetería. Es decir, tenemos instalada nuestra paquetería, ahora la vamos a cargar para que R pueda usarla con el comando library. Ahora sí, yo puedo indicar la función leaflet, que es la función básica de R que nos permite generar el widget. Si yo lo corro, podemos ver que me genera mi visualización aquí. No tiene absolutamente nada, pero ya tenemos el widget de leaflet. Nosotros vamos a ir añadiéndole elementos a esta función leaflet. Mediante el operador pipe. Para aquellos de ustedes que ya conozcan un poco de R, saben que este operador es muy importante y se utiliza en muchas paqueterías. Para los que no conozcan este operador, bueno, pues se los presento. Y nos permite básicamente generar una secuencia de múltiples operaciones que nosotros podemos ir encadenando. Es decir, en lugar de que yo escriba una función dentro de otra función dentro de otra función, nosotros simplemente podemos ir encadenando estas funciones de una forma lineal para que tenga una mejor estructura al momento de nosotros leerlo. Ok, entonces aquí yo voy a generar mi widget, voy a añadir el comando pipe y ahora voy a añadir otra función que es propia de Leaflet que se llama addTiles. Y con este elemento addTiles yo voy a agregar un mapa base. Entonces corro estas dos sentencias y podemos observar que ya tengo un mapa base dentro de mi visualizador. Bien, entonces ahora vamos a agregar un nuevo elemento que sería un marcador. De nuevo añadimos el pipe, que es para ir encadenando funciones. Y ahora vamos a añadirle un marcador con la función addMarkers. ¿Qué parámetros debemos de poner dentro de addMarkers? Bueno, pues obviamente la posición de nuestro objeto. Por ejemplo, en este caso, una longitud y una latitud. Para indicar la longitud, basta mencionar el parámetro lng y darle un valor, obviamente, ¿no? Entonces, aquí dentro del ejemplo vamos a copiar esto. Y voy a crear un punto con esta longitud y esta latitud. Y también voy a crear otro parámetro que sea un pop-up. Lo vamos a mencionar ahorita. Vamos a escribirle algo que diga hola. Entonces podemos observar que ya tenemos nuestro widget, nuestro mapa base que agregamos y aparte un marcador con unas coordenadas en la longitud y latitud. Y además un pop-up, que es este elemento que se genera al nosotros darle clic al elemento. Entonces, eso es lo fundamental. Así es como se constituye este tipo de mapas.
tener en cuenta obviamente el operador pipe, que es lo que nos va a permitir ir encadenando funciones, y obviamente el widget. Ok, entonces dentro de nuestro widget de leaflet, nosotros podemos ir agregando diferentes parámetros. Obviamente son demasiados los parámetros que podemos usar en leaflet. Siempre recordar que podemos acudir a la documentación con el comando help e indicar el nombre de la función de la cual queremos saber un poco más, y generarlo, y nos abre inmediatamente aquí en RStudio la documentación. Es decir, todos los parámetros que nosotros podemos indicar dentro del leaflet o dentro de cualquier función que nosotros queramos generar. Entonces tengan en cuenta esto, y vamos a continuar. Podemos generar una serie de parámetros, por ejemplo, un setView, que nos va a permitir generar el setView. Bueno, que al momento de renderizar nuestro mapa, se va a posicionar la ubicación en unas coordenadas que nosotros indiquemos dentro de esta función. Lo mismo para FitBounds. Al momento de que se renderiza el mapa, nos va a posicionar directamente en esa posición. Ahorita en unos minutos vamos a ver un ejemplo de setView. Vamos a pasar directamente a cómo nosotros podemos agregar objetos espaciales. La paquetería Leaflet, como ya lo mencioné, es muy versátil. Entonces nosotros podemos añadir cualquier tipo de información. Por ejemplo, podemos añadir coordenadas que estén en una estructura de tipo matriz o que estén en un data frame. Para los que no conocen R, un data frame no es otra cosa que un conjunto de datos estructurados en forma de una tabla. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Y también podemos plotear algunos, por ejemplo, shapefiles o archivos tipo raster. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo, en el cual vamos a crear una variable que se llame datos. ¿Ok? A esta variable datos le vamos a crear un data frame con esta función data frame, en el cual yo le voy a generar una columna que sea lat, que va a ser mi latitud, y le voy a generar 100 números aleatorios. La longitud, también quiero una columna que sea de la longitud, también le voy a generar números aleatorios. Lo mismo para una columna que se llame tamaño y una columna que se llame color. Para cada una de estas columnas voy a generar números aleatorios para poder mostrarles este ejemplo. Entonces ya he creado mi variable datos. Si nosotros queremos previsualizar lo que hemos creado, podemos acudir a la función view, indicar el nombre de mi variable, que en este caso es datos. Entonces me habilita esta nueva vista donde yo tengo mi data frame. Esto es el data frame, son datos en forma tabular, donde tengo renglones y columnas. Y tengo las columnas que yo creé a partir de números aleatorios con R. Esto es simplemente para ejemplificar lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ahora vamos a generar un nuevo mapa que sea un leaflet, en el cual yo voy a indicar ahora como un parámetro dentro de mi función leaflet, los datos, que es mi data frame que acabo de crear. Y voy a encadenar un mapa base. Y también voy a añadirle unos círculos. ¿Ok? Ahora aquí viene lo importante. También vamos a añadir una longitud, LNG, y una latitud. ¿Qué vamos a indicar dentro de nuestra longitud? Bueno, aquí entra en juego este nuevo operador, que es una tilde.
La tilde dentro de R significa en función de. Por ejemplo, si tuviéramos una ecuación y tuviéramos y en función de x al cuadrado, por ejemplo. Entonces aquí dentro del leaflet lo vamos a usar para indicar que nuestra longitud esté en función de nuestra columna longitud. ¿Cuál columna longitud? Bueno, pues de nuestros datos que hemos definido aquí en leaflet y que fue precisamente el data frame que nosotros creamos aquí, que sería esta columna de longitud. Y lo mismo para la latitud, que esté en función de mi columna latitud, de mi data frame datos, y vamos a generar esto. Podemos observar que no... Podemos observar nuestros puntos aleatorios. Entonces, esta es la manera en la que nosotros podemos generar un mapa web a partir de nuestros puntos que tienen una estructura de tipo data frame. Esto es muy importante para las visualizaciones cuando ustedes están trabajando con R. Quieren visualizar sus datos en un contexto espacial. Bueno, pues esta es la manera en la que ustedes pueden plotear múltiples puntos. Ahora aquí vamos a generar otro ejemplo. En el cual nosotros vamos a indicar nuestro widget, los datos con los que estamos trabajando, nuestro data frame. Vamos a añadirle un mapa base, siempre recordando nuestro operador pipe. Vamos a añadir una serie de círculos. Y también esto ya lo hemos visto, la latitud y la longitud en función de mi columna de latitud y longitud. Entonces podemos hacer lo mismo con otra variable que sería el radio. El radio yo quiero que esté en función de mi columna tamaño de mi data frame, que es esto que tenemos aquí. Lo mismo para el color. Quiero que esté en función de mi columna color. Y este parámetro no es necesario, pero es para que nuestros datos no tengan un relleno. Vamos a generarlo para poder visualizarlo mejor. Entonces hemos ploteado nuestro conjunto de datos y ahora los tamaños están en función del valor que tiene cada uno en su variable tamaño y su color también está en función del color que tenemos en la tabla. ¿Ok? También lo mismo, les recuerdo, tienen muchísimos parámetros. Cada una de estas funciones tiene sus propios parámetros. Ustedes lo pueden consultar con el comando help. Y obviamente añadiendo el nombre añadiendo entre comillas el nombre de la función, add circle markers. Y aquí está todos los parámetros que ustedes le pueden pasar a la función add circle markers, por ejemplo, la latitud y la longitud, que esto ya lo vimos. Y todos estos parámetros se pueden incluir dentro de esta función. Si tienen duda de qué significa cada uno de estos, pueden consultarlo al final de la documentación. Vienen los argumentos, donde viene su abreviación y una pequeña descripción de lo que hace cada uno de estos parámetros. Okay. Ahora vamos a hablar un poco de los mapas base. La ventaja de Leaflet es que tiene muchísimos mapas base que ustedes pueden consultar a partir de esta liga que va a estar en la bibliografía. Vamos a consultarlo aquí. Estos son todos los mapas que ustedes pueden agregar a sus mapas web.
Todos estos son de código abierto, son open source, lo pueden usar ustedes como quieran, siempre y cuando citen la fuente de donde los están extrayendo. Y para usarlos, tener en cuenta este nombre que está aquí, por ejemplo, openstreetmap.de, para generar sus mapas. Entonces, aquí vamos a generar un nuevo mapa que se llame Leaflet. Vamos a mandar a llamar el widget de Leaflet. Un operador, vamos a generar aquí un setView. ¿Qué nos indica el setView? Y ya les había mencionado antes que al momento de renderizar el mapa, bueno, pues me va a ubicar, se va a renderizar el mapa en esta ubicación con un zoom de 12. Ok, y entonces vamos a añadir otro mapa base mediante la función addProviderTiles. Dentro de addProviderTiles, ustedes deben indicar providers y el signo de dólar. Inmediatamente después de esto, deben de escribir el nombre que ustedes ubiquen aquí en directamente desde la página web. Para este caso, yo voy a escoger este mapa que se llama Statement Tuner. Este es un ejemplo de otro mapa base que ustedes pueden usar para plotear sus diferentes información, todo lo que ustedes necesiten. Muy bien. Vamos a generar ahora algunos pop-ups y algunos labels. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos. Para este ejemplo que tenemos aquí, vamos a usar unos datos que se llaman quakes. Estos datos vienen dentro de la misma paquetería de Leaflet, es decir, no necesitan cargarlos de ningún lado. Simplemente tienen que indicar, obviamente abrir la paquetería de Leaflet, indicar la función data, y dentro de data, escoger quakes. Y ya se carga directamente a R la información de los quakes. Vamos a visualizar qué es lo que tiene. Tenemos un data frame con una latitud y longitud y tenemos alguna información relacionada con una magnitud y una profundidad y unas estaciones. Ok. Entonces vamos a crear aquí otro ejemplo, que sería mi widget de Leaflet, mis datos. Aquí en mis datos estoy tomando los quakes y les estoy extrayendo unos datos. Para aquellos que no sepan nada de R, con los corchetes ustedes pueden extraer información. Por ejemplo, aquí estoy extrayendo los primeros 20 renglones y estoy extrayendo todas las columnas. Entonces voy a generar mi mapa a partir de estos datos, a partir de los 20 primeros renglones de mis datos de quakes. Voy a añadirle un mapa base, voy a añadirle unos marcadores. Estos marcadores que tengan una longitud que esté en función de mi columna longitud. Lo mismo para la latitud. Y así como puedo poner latitud y longitud en función de una columna, también puedo poner los pop-ups o los labels. Por ejemplo, aquí quiero poner los pop-ups en función de mi columna magnitud, que es precisamente esta columna que tenemos aquí. Pero como es un valor de tipo numérico, yo necesito que sea un carácter. Por eso utilizo la función propia de R, as.character, y se la paso a mi vector de magnitud o a mi columna de magnitud para que los convierta a caracteres. Voy a hacer lo mismo para los labels, que van a estar en función de mi columna magnitud como un carácter. Entonces vamos a generar este elemento. Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia entre el pop-up y el label? Bueno, que el label, cuando nosotros pasemos el cursor directamente
en nuestro punto, va a aparecer el label. Y cuando nosotros le demos clic al punto, va a aparecer el pop-up. ¿Okay? Eso es para nosotros poder ponerle algunas etiquetas a nuestros puntos. Ahora, así como nosotros podemos crear estos marcadores o también podemos crear círculos o polígonos, nosotros también podemos importar nuestras propias imágenes o nuestros propios marcadores. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen descargada de internet. Son unas hojas, ¿no? Y vamos a ponerlas dentro de mi mapa. Para hacer eso, primero creo una variable que se llame icono pro. Voy a mandar a llamar la función makeIcon de leaflet. Y dentro de esto voy a indicar la URL o la dirección donde tengo guardada mi imagen. Ya sea una dirección de internet donde descargo mi imagen, o también puedo poner una dirección directamente de mi escritorio. Indicar también el tamaño, o sea, la altura y el ancho. Esto sería el ancho y esto sería el alto. Este valor está en píxeles, o sea, 95 píxeles de alto y 38 píxeles de ancho y 95 píxeles de alto. Con esto ya he creado mi icono. Entonces ahora sí puedo generar mi mapa leaflet con mis datos, mi mapa base, mis marcadores en función de la longitud y la latitud. Y ahora puedo indicar también un icono que sea mi icono que yo creé a partir de mi variable. Entonces podemos generar esto desde la consola. Y listo, podemos poner cualquier tipo de icono que nosotros querramos dentro de nuestro mapa web. Muy bien, ahora vamos a ver algunos clusters, cómo podemos crear clusters a partir de R. Esto nos ayuda cuando tenemos muchísimos datos, millones de puntos, y pues obviamente se van a amontonar todos. Para eso es esta función en la cual ustedes pueden ir haciendo zoom en la pantalla y los puntos se van deshaciendo o van generando clusters. Esto es principalmente una parte visual. Y bueno, lo mismo, generamos nuestro widget, nuestro mapa base, nuestros marcadores en función de la latitud y la longitud. Y aquí vamos a añadir un nuevo parámetro que se llama Cluster Options. Dentro de Cluster Options le voy a indicar que me haga un Maker Cluster Options. Voy a mandar a llamar esta función. Les repito, todas estas funciones son propias de Leaflet y me permite generar este tipo de mapas. Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más que tiene que ver no exactamente con R. Por ejemplo, al ser la paquetería de Leaflet una paquetería hecha con JavaScript, bueno, pues está diseñada específicamente para trabajar o para diseñar aplicaciones web. Es por ello que nosotros podemos inyectar, por ejemplo, código HTML o código JavaScript a este tipo de mapas. En este ejemplo que estoy poniendo aquí, yo escribí un pequeño código en HTML. Obviamente es un poquito más avanzado para aquellos que no tengan idea de HTML. Pero es algo muy básico. Simplemente vamos a escribir una serie de renglones. ¿Y cómo generamos esto? Bueno, primero creamos una variable contenido. Voy a escribir un paste y escribo mi código HTML. Es decir, ustedes pueden escribir cualquier tipo de código HTML y ponerlo dentro de un paste.
y podemos generar nuestro mapa. Ya lo sabemos, nuestro widget, nuestro mapa base. Aquí voy a añadir un pop-up con estas coordenadas. Y quiero que el contenido de este pop-up sea mi código HTML que yo escribí en esta variable. ¿Ok? Vamos a indicarle una variable al pop-up que me indique que no la cierre. Vamos a generar esto para que lo puedan visualizar mejor. Y podemos ver que hemos inyectado código HTML dentro de nuestro mapa, donde yo añadí unas cuantas sentencias y una liga hacia una liga de internet. Es decir, con mi mapa web yo puedo acceder a una liga de internet. Ahora vamos a ver algunos. No es necesario que ustedes sepan HTML para que le puedan dar estilo a sus pop-ups y a sus labels. Para ello vamos a generar este ejemplo que tenemos aquí, en el cual yo voy a añadir 3 marcadores, que son precisamente estos que tengo aquí, outmarkers y outmarkers, con sus respectivas latitudes y longitudes y su información. Por ejemplo, este que dice solo texto es el que está aquí. Y este que dice label tamaño de letra de 15 píxeles es este que tenemos aquí. Entonces, sin necesidad de saber nosotros HTML, nosotros podemos indicar el parámetro label options, al cual le vamos a asignar una función que se llame label options. Y podemos indicarle también algunos parámetros relacionados con no hide, es decir, que mi label no desaparezca cuando yo me aleje del elemento, sino que siempre esté presente. Y también puedo darle un tamaño, text size de 15 píxeles. Entonces, con esta función label options, ustedes pueden darle estilo a sus etiquetas sin necesidad de saber HTML. Y les repito, si quieren saber más acerca de esto, pueden usar el comando help, el nombre de la función, y van a encontrar todos los parámetros relacionados con este elemento. Por ejemplo, este último marcador que escribimos aquí, outmarkers, que es el que tenemos de este lado, también le hemos añadido una lista con style, una lista, con una serie de parámetros, en lo cual nosotros le indicamos el tamaño de la letra, el tipo de letra, el color del contorno de la casilla. Entonces, esta es la manera en la que ustedes pueden darle estilo a sus labels. Ok, bueno, hasta ahora ya hemos entendido cómo funciona Leaflet. Ya hemos aprendido a añadir mapas base, hemos aprendido a añadir puntos de un data frame, a generar múltiples puntos, a darle estilo a las etiquetas, a generar pop-ups, a generar labels. Entonces ahora vamos a pasar directamente a cómo podemos crear o cómo podemos agregar shapefiles y archivos de tipo raster. Para este ejemplo, nosotros primero necesitamos cargar una nueva librería que se llama RGDAL. Ya saben, si no la tienen instalada, primero necesitan instalarla. Una vez que está instalada, deben de cargarla con el comando library. Y listo. Esto nos va a permitir cargar archivos de tipo shapefile. Por ejemplo, en este caso voy a crear una variable que se llame estados. Voy a mandar a llamar la función read.ogr, que es una función propia de RGDAL. Y dentro de esta función voy a indicar, entre comillas, una dirección con el nombre de mi archivo, obviamente con terminación .chp, y la carpeta donde está guardada. Esta dirección está en función de mi carpeta de trabajo, donde estoy trabajando con R. Por ejemplo, aquí tengo mi carpeta donde estoy trabajando.
Y aquí tengo mi carpeta SHP. Y aquí está el archivo .shp que quiero cargar. El archivo shapefile. Entonces indico mi carpeta y con un guión el nombre de mi archivo .shp. Entonces vamos a cargar estos datos. Lo mismo, si queremos ver el contenido, podemos mandar a llamar view y estados. Y generalmente R guarda este tipo de datos como un archivo de tipo lista con diferentes elementos. ¿Ok? Para los que no sepan R, bueno, pues una lista es un arreglo de datos. Entonces, ahora, ¿cómo puedo plotear yo este shapefile? Bueno, también creamos nuestro widget. Dentro del widget yo indico mi shapefile, que es el que acabo de cargar, un mapa base, obviamente, y añado esta sentencia que se llama add polygons. ¿De qué va a depender de estos add polygons? Bueno, pues de los datos que yo indiqué en mi widget. Entonces aquí yo puedo darles un color. Este color está en código hexadecimal. Si tienen duda, pueden buscar en internet colores en código hexadecimal y les va a aparecer una lista y algunos ejemplos. Podemos añadir otro parámetro que es el weight. Este parámetro nos ayuda a que si nosotros tenemos muchos layers, le podemos ir indicando cuál va a ir encima de otro y así sucesivamente. Entonces este tendría una prioridad de 1. Vamos a añadirle una opacidad. Y ok, vamos a generar esto. Una opacidad y también vamos a añadirle una opacidad al relleno de nuestra figura. También vamos a añadir un nuevo parámetro que sería Highlight Options. Este Highlight Option va a depender también de una función con el mismo nombre. Dentro de esta función vamos a indicar un color, un weight y un Bring to Front. ¿Qué es lo que nos permite hacer el Highlight Options? Bueno, que cuando nosotros pongamos el cursor dentro de nuestra figura, esta se resalte. Es decir, que coloree el contorno de color blanco y que lo traiga hacia el frente, para que dé este efecto de que se están resaltando ciertas figuras. ¿Ok? Entonces esa es la manera en la que ustedes pueden generar o pueden visualizar un shapefile con este tipo de mapas. Ahora vamos a cargar un archivo de tipo raster. Para nosotros trabajar con archivos de tipo raster, vamos a necesitar esta paquetería que se llama raster, que es básicamente para que nosotros podamos cargar este tipo de archivos. Y para este ejemplo también vamos a utilizar la paquetería SP. La paquetería SP en este caso nos va a ayudar nosotros a asignarle un sistema de referencia de coordenadas. Ustedes pueden asignar este sistema de referencia de coordenadas en cualquier otro software, por ejemplo en Cookies, y guardarlo y luego ya cargarlo otra vez. Pero para este caso lo vamos a hacer directamente desde R. Entonces voy a crear una nueva variable en la cual le voy a guardar un raster. En este raster le voy a indicar la dirección donde tengo guardado mi raster, que es dentro de mi carpeta de trabajo de R. Dentro de la carpeta raster, el archivo que se llama Distrito Federal con terminación .bil, que es precisamente dentro de mi carpeta de trabajo donde yo tengo mi carpeta raster. Ok, entonces ya esta es la forma en la que yo creo mi raster, bueno, la que yo cargo mi raster, más bien dicho. Y con el comando crc y pasándole como argumento mi raster que acabo de cargar,
yo puedo indicarle que me asigne un nuevo sistema de referencia de coordenadas. Para este caso le voy a añadir un sistema de referencia de coordenadas geográficas en longitud y latitud con el WGS84 como elipsoide. Entonces puedo correr esto también. Ahorita simplemente hemos cargado el raster, le hemos asignado un sistema de referencia de coordenadas. Como ya les mencioné, esto lo pueden hacer ustedes en otro software y simplemente cargar el raster. Y ok, aquí esto sí es importante. Aquí nosotros vamos a crear una paleta de colores con la función colorNumeric. Y lo voy a guardar obviamente en una variable que se llame PAO. Entonces voy a crear esta paleta de colores a partir de un vector en el cual voy a definir los 3 colores a partir de los cuales yo quiero crear mi paleta de colores. Y quiero que esta paleta de colores esté en un rango de acuerdo a los valores de mi raster que yo cargué, que es el elemento R. ¿Ok? Y también quiero que que si existe algún valor que no tenga ningún dígito, que no tenga ningún valor, que me lo colore como transparente. Este va a tomar un poquito más de tiempo porque va a cargar todo el archivo de tipo raster. Entonces lo corro desde ahorita. Ok, entonces ya creé mi paleta de colores. O sea, una paleta de colores en función de estos 3 colores que tome en cuenta todos los valores de mi raster y que todos los valores NA o que estén ausentes los coloré como de forma transparente. Entonces ya creo mi widget, creo mi mapa base y aquí voy a añadir una nueva función que se llame addRasterImage, en el cual voy a indicar mi raster, mi objeto raster, los colores que van a estar en función de mi paleta, que es la que yo creé aquí arriba. Le voy a dar también una opacidad de 0.8. Y también le quiero agregar una leyenda. Lo mismo, esta leyenda va a estar en función de la paleta. La paleta, es decir, mi leyenda va a estar en función de la paleta que yo voy a crear y que tome en cuenta los valores de mi raster. Y añadirle un pequeño título. Ok, entonces este ejemplo demora un poquito más. Ya cargó, perfecto. Entonces ya podemos observar mi raster en mi mapa base con la paleta de colores que yo le creé aquí, que eran 3 colores, blanco y 2 tonalidades de azul. La leyenda, que también la creé en esta parte de addLegend. Y listo, esa es la manera en la que nosotros ploteamos un raster. Vamos a generar otro ejemplo para un archivo de tipo shapefile, en el cual nosotros le vamos a asignar una paleta de colores también. Entonces, lo mismo. Lo mismo creo mi paleta de colores. En este ejemplo que pusimos acá, nosotros asignamos los 3 colores a partir de los cuales queríamos generar nuestra paleta. Pero también existen paletas que ya vienen por default. Por ejemplo, aquí yo he añadido una paleta. Yo he añadido una paleta y también quiero que tome en cuenta como dominio los datos de mis estados. Hay que recordar que los estados es el shapefile que nosotros cargamos anteriormente. Que lo carga directamente como una lista. En el cual yo tengo, en esta lista yo tengo un elemento que se llama datos y dentro de estos datos yo tengo un data frame donde tenemos una columna que es, o más bien tenemos una columna que nos indica el área de cada elemento de mi shapefile.
Entonces yo quiero que este dominio esté en función de esa columna área. Entonces esta es la manera en que nosotros extraemos datos de R de una lista con este operador para indicar, para que extraigamos elementos de los datos, de la data, es decir, de este elemento que tenemos aquí y de la columna, que es área. Ok, entonces yo puedo generar mi paleta de colores a partir de eso. Y puedo generar mi mapa, mi widget, con mi shapefile. Puedo añadirle unos polígonos. Y aquí voy a poner que los colores estén en función de esta paleta, o sea, de la paleta que yo creé arriba, tomando en cuenta los datos de mi lista. ¿Ok? Lo mismo que hicimos en el raster, también le puedo añadir una leyenda y pasándole algunos elementos. Por ejemplo, la paleta y los valores que estén en función del objeto que tengo en mi lista o en mi shapefile. Entonces vamos a generar esto. Ya podemos observar que también puedo generar, con mi mismo shapefile, puedo generar los colores en función de una variable, ¿no? Que en este caso sería la columna de área dentro de mi shapefile. Entonces, por último, vamos a ver cómo crear algunos layers. Este ejemplo les va a servir mucho cuando ustedes tengan muchísimos layers y tengan la necesidad de apagarlos y visualizarlos. Entonces vamos a crear un mapa, un widget, en el cual le voy a añadir un mapa base. Y le voy a añadir un grupo que se llame OSM. ¿De qué me va a servir este grupo? Permítanme primero lo creo para que lo visualicen. Ustedes van a poder, por ejemplo, escoger entre diferentes mapas base o van a poder apagar los diferentes layers que tengan cargados en su mapa. Ok, entonces aquí estoy añadiendo el mapa base, como lo hemos venido haciendo hasta ahorita, pero ahora estoy añadiendo un nuevo parámetro que sería group, que va a ser este ID con el cual yo lo voy a identificar en mi layer y en mi, y en mi add layers control, que va a ser este elemento que tenemos aquí. Entonces, por ahora simplemente definimos este parámetro. Voy a añadir otro mapa base, pero directamente de los que podemos descargar de internet, que ya hemos visto cómo se puede hacer eso. Y también le quiero añadir un grupo. ¿Cuál es este grupo? Bueno, pues el que va a aparecer en mi leyenda. Y obviamente mi información, que sería mis círculos de mis datos quakes en función de la longitud y la latitud. Y también la información del tamaño en función de la magnitud. Y también voy a generar un grupo que sea quakes para que yo pueda también apagarlo directamente desde mi leyenda. Y finalmente añadimos el Add Layers Control. Esto lo que nos va a permitir es generar esta pequeña ventanita mediante la cual nosotros podemos apagar los diferentes layers. En la cual le tengo que pasar un parámetro base groups, en el cual yo le voy a indicar un vector con los nombres de los diferentes mapas base que voy a poder encender y apagar. Y dentro de overlay groups también voy a pasar otro vector donde yo voy a indicar el nombre de los grupos de los cuales yo quiero encender y apagar las capas. Ok, option de layers control options collapsed
Este parámetro es opcional y básicamente nos permite que esta pequeña ventanita sea desplegable o no. Ustedes cuando tengan el documento pueden jugar con esto y pueden ponerle que esto sea true. Vamos a generar esto. Vamos a ver que nos genera esta pequeña ventanita que se colapsa. Ok. Entonces ya obviamente esto es todo lo que teníamos planeado por ahora. Si tienen duda de cómo exportar estos elementos, bueno, directamente desde el visualizador dentro de RStudio se pueden ir a la pestaña de exportar y le pueden dar salvar como una página web. Y esto les va a generar un archivo .html. Ustedes lo pueden incluir en sus páginas web o en cualquier tipo de trabajo que estén realizando. Así que esto sería todo por ahora. Voy a dejar a mi compañera Liliana que continúe con las preguntas. Ok, muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos y vamos a proceder a leer las preguntas que se fueron enviando al chat. Bueno, primero nos preguntaron sobre los scripts y la grabación, ¿sí? Se van a publicar en Facebook y YouTube, bueno, el video, y los scripts también se les enviarán. Después nos preguntan cómo visualizar una capa raster en el que los valores de la paleta de colores estén en cuartiles o porcentaje. Una excelente pregunta. Existe una serie de parámetros. Permíteme. Outlet. Puedes consultar la documentación, específicamente buscando el comando color numeric. Entonces vamos a consultarlo aquí. Mira, si lo describes aquí directamente, puedes buscar, te aparecen las diferentes opciones. Por ejemplo, Color Factor. A partir de Color Factor, como tú sabes, puedes generar los colores si tú tienes valores de entre 0 y 1, ¿no? Color Numeric fue el ejemplo que vimos. Y también tenemos Color Quantile. Entonces tienes que buscar esta función que se llama Color Quantile. ¿Ok? La buscas dentro del visualizador. Dentro de la documentación. Aquí también lo mismo, te pide una paleta, o sea, tus colores que vas a añadir, el dominio y el número de los cuantiles que quieres generar. O bien, si lo quieres hacer mediante probabilidad, también puedes generar esa parte. Entonces, te recomiendo mucho que consultes la documentación con el comando help, color quantile, y aquí te indican los diferentes valores que necesitas para generar esa parte. Ok, muchas gracias. También preguntan si se puede usar sus propios mapas base o imágenes. Sí, también, por supuesto. Hay una manera en la que puedes crear un mapa a partir de una imagen, pero involucra que tengas esta idea de cómo se van a ir generando los rasters. Porque, por ejemplo, si tú te acercas y haces zoom, tienes que dividir tu imagen en diferentes segmentos para que se vayan visualizando de una mejor manera. Si gustas, puedo enviarte un poco de documentación acerca de este tema. Involucra un poco más de programación, un poquito de programación más avanzada, pero por supuesto que sí se puede hacer. Si gustas, puedes contactarnos en nuestro correo y con gusto podemos proporcionarte esa información. Pero sí se puede, es completamente posible. Ok, también dicen si estas paqueterías, ¿hasta qué versión de R funcionan? Ok, excelente pregunta también. Puedes consultar en la misma documentación.
por ejemplo, help leaflet. Y ok. Puedes consultarlo directamente desde internet. Puedes irte a la leaflet. Un segundo. Te puedes ir directamente a la documentación del Leaflet, de la paquetería Leaflet, y aquí te va a indicar a partir de qué versión de R puedes usarlo. Por ejemplo, la última versión que sacaron de Leaflet, que es la 2.0.4.1, solo funciona en aquellas versiones de R que son superiores a 3.1.0. ¿Ok? Sí, otra pregunta, ¿cómo exportar el mapa y que se pueda visualizar todo lo que hizo? Sí, muy bien. Eso lo dije al final. Aquí directamente desde tu visualizador puedes dar clic en exportar y salvar como un web page. Te lo va a guardar como un archivo .html. Simplemente le das doble clic y te lo va a abrir en tu explorador de internet. Esa es una forma. La otra es directamente que lo insertes en un documento de Markdown como el que les voy a enviar, que ya les dije cómo lo pueden abrir. Entonces puedes revisar tus mapas que creaste directamente desde un documento de Markdown, como el que le estoy mostrando ahorita en la pantalla. ¿Otra pregunta? Sí, la última. Dice, ¿cómo hacer la interacción dinámica de tablas estadísticas con el mapa? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, claro. Dice, ¿cómo hacer la interacción dinámica de tablas estadísticas con el mapa? No estoy muy seguro de lo que está preguntando, pero existe una paquetería que te permite, por ejemplo, darle clic a una tabla y que se filtre la información en el mapa, ¿no? No tengo disponible ahorita el nombre de la paquetería, pero con gusto también, sabes, puedes escribirnos al correo y te la proporciono. Pero sí existe una información para que tú puedas, no sé, supongo que lo que tú quieres es darle clic a una tabla y que te filtre datos en el mapa. Sí se puede hacer con una paquetería especializada, pero ahorita no tengo exactamente el nombre de esa paquetería. Acaban de enviar otra pregunta. Emanuel dice, ¿es posible graficar los datos tabulados contenidos en un archivo de puntos agregado a un mapa? O sea, lo que te permite R, por ejemplo, es que tú puedas no solo trabajar con esta información espacial, sino que puedes extraer la tabla, por ejemplo, la tabla de atributos del shapefile, y si puedes generar diferentes tablas, pues puedes incluso generar una tabla en HTML y la puedes insertar directamente en este tipo de mapas. No estoy muy seguro si contesté bien esa pregunta. Hay otra pregunta. Nos preguntan, ¿puede exportarse el mapa final en algún archivo de video? Directamente desde R con Leaflet, no, pero sí puedes descargar otras paqueterías que te permiten hacer eso. No tengo exactamente el nombre de ellas, pero no, con Leaflet, simplemente con la paquetería de Leaflet no puedes hacer eso. Ok, pues creo que ya son todas las preguntas.
Muchas gracias a todos por habernos acompañado a este primer webinar de Mapas Web con R. Y les recordamos que tenemos cursos de QGIS, ArcGIS. En mayo se estarán iniciando nuevamente estos cursos y pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube. Y bueno, cualquier duda nos pueden escribir, ya sea por correo, por inbox, y con gusto les contestaremos. Una última pregunta, Héctor. Cristian nos pregunta, ¿existe alguna relación de lo realizado aquí con GeoServer? Dice, por ejemplo, crear alguna conexión o almacenar información. Ok, con GeoServer. Directamente, no. O sea, obviamente esta paquetería está escrita con JavaScript, entonces tiene la misma lógica, pero no está directamente, no podrías acoplar eso con GeoServer. Existen otras diferentes metodologías o formas en las cuales tú puedes crear una aplicación web usando RStudio y Leaflet. Hablaremos de esto en otros webinars, e incluso habrá cursos sobre esto, en la cual tú puedes montar tu propio servidor web con mapas web y diferentes layers, hacer diferentes geoprocesos directamente desde la web, pero no está relacionado con GeoServer. Bien, pues creo que ya serían todas las preguntas. Nuevamente, muchas gracias y cualquier duda o aclaración que necesiten, pues con gusto pueden escribirnos y les contestaremos. Muchas gracias.